Listo. Bueno, aquí ya seguimos. Sí, mira que extrañamente esto me pareció que no se iba a cortar y ya luego sí apareció que se iba a cortar a los 40 minutos. Jugaron con tus sentimientos. Sí, es que vieron que la clase estaba tan buena que dijo, no, eso me lo cortamos ya. Incluso mira que esta semana íbamos a probar con otra plataforma que se llama Teams, que es la que yo utilizo en otra universidad donde yo trabajo, pero desafortunadamente pues no pudieron definir bien los correos institucionales, porque para poder funcionar con esa plataforma todos tienen que tener correo institucional. Entonces me contaban que algunos tenían, otros no tenían, entonces hay como la dificultad con respecto a eso. Entonces, por eso dije, no, pues sigamos entonces con Zoom, que dependiendo pues cómo funciona el asunto, trabajamos. Muy bien, entonces ya hemos dicho que existen un primer tiempo, que es el reconocimiento inicial, existe otro segundo tiempo, que es la medición inicial, y existe un tercer tiempo, que es la medición posterior. Entonces, en la medición posterior, volvemos de nuevo a darle valor a ese activo que ya hemos reconocido allá al principio, al inicio. Entonces dice que en el caso de la propiedad planta equipo, dice que se medirá por su valor en libros. Ese es el primer criterio, valor en libros, menos la depreciación acumulada y menos el deterioro. Entonces, esa es la formulita. Cuando entonces le pregunten, ¿cuál es la medición posterior que tienen los elementos de propiedad planta equipo? Y dicen, ah, claro, su valor en libros. ¿Qué es valor en libros? Es la suma y la resta de todo lo que acabamos de ver ahorita. Todo esto que está arriba. ¿Listo? Todo lo que vimos arriba, acá. Era el precio de adquisición, más todos estos gastos, menos estos descuentos y rebajas. Todo esto, Menos el último. exactamente, todo eso significa valor en libros. ¿Listo? Pues tiene lógica en el sentido de que ese es el valor que está registrado en la contabilidad. Entonces, a ese valor en libros incluso se dio cuando el activo fue reconocido, o sea, cuando el activo cumplió las características. ¿Cuáles eran las características que dijimos? Que tenía que ser tangible, ¿cierto? Que no teníamos intención de venderlo y que fuera de eso lo íbamos a utilizar por más de un año, ¿cierto? Entonces, con un elemento cumple esas condiciones, yo digo, aquí existe una propiedad planta equipo. Entonces, ahí es donde yo digo, lo reconozco, lo incluyo en mi contabilidad. ¿Por qué valor? Ya acabamos de ver la formulita. Precio de adquisición más gastos, lo que se requirió pues para la compra del activo, menos los descuentos o rebajas que tenga derecho. Entonces, posteriormente, por allá como mínimo al final del año, cada 31 de diciembre, las entidades de gobierno se preguntan, bueno, ese activo que reconocimos por allá a principio de año o incluso hace unos meses atrás, ¿ha cambiado su valor? O sea, su valor sigue siendo el mismo, sigue, digamos, costando lo mismo que nosotros dijimos en un principio que costaba. La respuesta es no. Todos los activos sufren de medición posterior, o sea, requieren volver a ser medidos como mínimo al final del periodo que estamos informando, o sea, 31 de diciembre. Y la formulita es muy sencilla. Valor en libros, menos depreciación acumulada, menos deterioro acumulado. ¿Listo? De estos dos temas, yo sé que de pronto ustedes han escuchado hablar de la depreciación, ¿cierto? Yo creo que sí. En todo caso, digamos que esta no es como tan nueva. ¿Listo? Y si de pronto algún Daniel no sabe qué es depreciación, aquí le voy a explicar. Porque yo sé que usted no trabaja en contabilidad, ¿cierto, Daniel? Sí, señor. Entonces, pero has llegado a escuchar depreciación o tampoco. Pues sí, pero no Sí. recuerdo muy bien. Ah, bueno, no me preocupe. Porque, por ejemplo, yo sé que Julianita sí sabe que es depreciación, ¿cierto? Apenas asienta con la cabeza. Yo no sé si es la cabeza de ella o el casco que está así. Ay, no, profe. O sea, medio cabezona. No, Sí. usted le puede colocar los audífonos al casco y creo que está ahí. Profe, si yo me veo, ni porque yo fuera No, tan yo no mona. la veo a usted, yo veo una sombrita ahí, yo veo una sombrita ahí. Yo la que sí no reconozco es la mona de allá arriba que se llama Valentina. O, no es la mona, Lorena es la que no reconozco. Que me, escri- que me escribió un mensaje por WhatsApp. Yo dije, pero Hombre, ¿quién es ¿cómo esta así que mona mona? Gabuli? Yo dije, ¿quién es esta mona tan bonita? Dijo, ¿quién es? Yo dije, no tiene cara de estudiante de la Remington. Ah, Era mona, ahí era mona. Y ahí me bañé y me maquillé. ¿Por qué no se ve? Yo no sé. Entonces yo dije, ay, mira, esa Lorena tan bonita que se ve en esa foto. Yo dije, "¿El estudiante de dónde será, olea?" Bueno, ay, entonces, Tiene la Eso es lo cámara que acá, mira le la pone la profe, música persona. es que bonita. usted tiene meras estudiantes bonitas. ¿Usted qué dijo? El único feo es sí. Dani. No, Mentiras, no, Dani es bonito cuando va bien vestido y se va. Ay, cuando no le roban el casco, ahí sí.
Sí, Ay, no. no. Y yo que Daniel pensé, mínimo no se ha bañado porque no ha puesto la cama. Usted tampoco. Ay, yo Es me que el levanté a problema las no es que 6. no me haya bañado, sino que no me he motilado. Ah, ya. no, Dios mío, esta gente sí no. Bueno, en Bueno, y todo bañado caso, tampoco. Entonces va a decir que el profesor no se ha bañado, pues, María. no, pues Tengo callado, es verdad. yo no tengo que poner la cámara porque pues estoy mostrando a ustedes la presentación que es más Pero si importante. ve cómo va de la pregunta. Sí, 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 No, sí. no me he desafeitado, yo como una semana sin afeitar. Entonces ahí está, ni modo. Listo, entonces ponle cuidado, niños. Entonces, depreciación, yo sé que de pronto han escuchado un poquito de eso, ¿cierto? O sea, no les está indiferente el término, pero deterioro sí es completamente nuevo. El deterioro sí, digamos, es un elemento que antes no se reconocía en la contabilidad, ni de las entidades privadas ni de las entidades públicas, y pues aquí vamos a verlo rápidamente en qué consiste. Pero antes de aclarémosle, por ejemplo, los que no tienen claro qué es la depreciación, en qué consiste. Sucede que la depreciación es el reconocimiento que tenemos por el uso o incluso el no uso que tienen los activos, en este caso la propiedad planta equipo. Entonces yo tengo, por ejemplo, un activo, una construcción, una edificación, o tengo un vehículo. Esos elementos dentro de mi contabilidad sufren depreciación en la medida que yo los voy utilizando, o sea, en la medida que va pasando el tiempo y obviamente se va consumiendo su vida útil, o sea, hasta que llega un momento en que el activo ya no funcione. Y eso puede llegar a pasar porque lo utilice mucho o porque no lo utilice, ¿cierto? O sea, puede llegar a suceder por ambos casos. Entonces dice que la depreciación se distribuirá de forma sistemática. Cuando dice que sistemática es porque utiliza un método, ¿cierto? Línea recta, unidades producidas, años, los dígitos de los años, bueno, hay diferentes métodos que utilizan para depreciar. Dice que a lo largo de la vida útil, o sea que yo desde el principio, desde el momento en que incorporo el activo, yo debo saber cuánto tiempo de vida útil tiene. Pues por lo menos sé que supera un año. Eso sí lo tengo claro, porque si no supera el año, pues entonces ya dijimos que no debe estar acá, ¿cierto? Entonces, cuando yo compro un elemento de propiedad planta equipo, me tienen que decir, vea, ese activo va a durar 5 años, 10 años, 20 años. Pero ojo, pues que eso no le corresponde al contador hacerlo. O sea, no le corresponde al contador decir, ah, no, ese activo tiene cara de que ahora 5 años o 20 años, no, porque nosotros somos contadores, nosotros no sabemos nada de expectativas de vida de uso. Quien me tiene que decir cuánto tiempo dura ese activo es pues quien lo hace, la persona que hace ese activo. Entonces, si yo voy a construir una edificación, entonces el arquitecto que lo hace sabe muy bien cuánto tiempo va a funcionar ese activo. O sea, ese edificio en cuánto tiempo se va a caer o cuánto tiempo es su expectativa de uso. Entonces, es el, si yo voy a comprar un carro, pues ¿quién es el que me dice cuánto tiempo va a durar el carro? Pues es el que me lo vende, ¿cierto? La marca. Si ustedes van, por ejemplo, la Kia está dando 7 años de garantía en el motor. Chevrolet está dando 2 años de garantía, ¿cierto? Entonces ahí usted tiene una expectativa de cuánto tiempo va a funcionar, va a estar, digamos, funcionando ese activo pues como tal, ¿listo? Entonces no le corresponde. Antes el contador se volvía el experto dando vidas útiles. O sea, él decía 5, 10, 3 años, o sea, eran expectativas que obviamente no se cumplían, porque pues uno como contador no tiene idea de eso, ¿cierto? O sea, uno no tiene conocimiento de eso. Pero entonces hay que preguntarle al que me lo vendió. Al que me lo vendió, él me puede decir cuánto tiempo va a llegar a funcionar. ¿Listo? Entonces dice acá que de forma sistemática a lo largo de la vida útil en función del consumo de esos beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. O sea, como quien dice, mi activo me debe generar beneficios económicos, ¿cierto? Me debe generar beneficio económico. Eso es, digamos, clarísimo. Muy bien. Dice acá, la depreciación se distribuirá entre las partes significativas. Aquí viene otro elemento nuevo que antes no existía. De pronto los que conocían de depreciación sabían que uno cogía todo el elemento y lo depreciaba, ¿cierto? Pero no por separado. Sucede que ahorita la norma le dice a usted, si usted, por ejemplo, va a depreciar un elemento que se llama, por ejemplo, vehículo, usted lo puede descomponer, o sea, por partes significativas. ¿Qué significa descomponer? Pues que usted separa el motor, el chasis, las llantas, o sea, todos los elementos que sean significativos y los deprecia por separado, por separado. Entonces yo puedo depreciar el motor a tantos años, el chasis a más años, la parte eléctrica a menos años, o sea, usted puede hacer un conjunto ahí digamos, de depreciación de ese elemento y puede descomponer por partes la depreciación. Suena súper complejo y la verdad es que no conozco ninguna entidad que lo haga, porque obviamente para eso usted necesita tener un pleno conocimiento de ese elemento para poder saber cómo lo descompone, ¿cierto? Cómo lo descompone. Y segundo, tiene que apoyarse de un sistema
que le ayude pues a hacer ese ejercicio, porque si uno se chifla con la depreciación de un solo elemento nomás, sin descomponerlo, ¿cómo será pues así descompuesto como uno hará para depreciarlo por partes? Es complejo, muy complejo. Pero bueno, esas son cosas que la norma trae. Métodos de depreciación, ya les dije a ustedes, que se seleccionan teniendo en cuenta que refleje el patrón de consumo y los beneficios económicos. ¿Qué significa patrón de consumo? Pues si el activo me está dando siempre, durante toda su vida útil, una misma cantidad de beneficios, o sea, está funcionando igual, el activo va a funcionar igual desde el primer día hasta el último día, yo puedo utilizar la línea recta. La línea recta es lo más práctico, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, yo tengo una máquina que al principio me da más potencial de servicio, más beneficios económicos, y al final de su vida útil, pues da menos potencial de servicio o menos beneficios económicos, pues entonces una línea recta no va a demostrar ese patrón que me está mostrando, los beneficios, el consumo como tal. Entonces, ¿qué recomiendan? Pues utilice las unidades producidas, como quien dice, deprecie según la cantidad de unidades que puede llegar a producir. En estos días estaba hablando con mis estudiantes y les contaba que en las industrias, vamos a hacer un paréntesis y les voy a contar. En las industrias, por ejemplo, tienen una lámpara, vamos a suponer una lámpara. Esa lámpara está configurada para que dure encendida 1000 horas, 1000 horas, ¿cierto? Entonces, sucede que la lámpara hoy cumple 999 horas prendida. ¿Qué significa eso? Que está próxima a cumplir su expectativa de uso, ¿cierto? En este caso, 1000 horas. Entonces requiere una de dos, o que la cambiemos de forma preventiva, o esperemos hasta que pase las 1000 horas y efectivamente se funda porque ya solamente estaba diseñada para funcionar 1000 horas. Sucede que es posible que pasen las 1000 horas y la bombilla siga prendiendo, siga funcionando. Es posible, eso puede llegar a suceder. Entonces, en ese caso, ¿uno qué hace? Uno dice, no, pues como buen colombiano, dices, pues esperemos a que se apague, ¿cierto? Esperemos a que se apague. Pero sucede que se apaga justo el domingo por la noche, donde la necesitamos así con urgencia y la persona que la cambia no está, la persona que tiene guardadas las bombillas de reemplazo no está, la llave no la encuentra, bueno, pasa de todo y sucede que no tenemos cómo reemplazarla inmediatamente y como no hay luz, se para la producción o sucede justo el momento en que la auditoría está pasando por ahí, está revisando que todas las bombillas estén prendidas y esa FUM se apagó, ¿cierto? Entonces somos tan de malas que justo se apaga delante el auditor que está revisándolo. Y esto pasó de verdad en una empresa que yo asesoro, que justo el día que vino la auditoría a revisar, ese día la lámpara, ¡pum!, se prendió, Ay, no, pues. se dañó. En serio, o sea, como que ya sabía, voy a esperar el momento más indicado, voy a salir aquí como toda protagonista a hacer daño, ¿cierto? Y sucede que obviamente eso pues incurría pues en graves daños, porque se supone que yo tenía que estar previendo, ¿cierto? De que eso no puede llegar a suceder, eso tenía que pasar. Carolina Juliana que trabaja en un CDA, ¿cierto? ¿Tú trabajas en un CDA? CRC, profe. Ah, yo pensé que tú trabajabas en un CDA. Bueno, No, CRC. CDA es el Centro de Diagnóstico Automotor, es donde le hacen las nanomecánicas a los vehículos, ¿cierto? Julianita, El CDA, sí, señor. sí, el CDA. Entonces, ahí es donde le estoy contando la historia de la lámpara. Entonces, justo cuando llega esta gente que viene a hacer auditoría a esas entidades para decirle, pueden seguir continuando como CDA autorizado, pues sucedió esto de la lámpara. Entonces, imagínense el problema. Entonces, ¿cuál era la ventaja? ¿Cuál era la ventaja? Que según el recorrido que ellos llevan, el seguimiento de esa lámpara, ese día cumplía las 1000 horas. O sea que estábamos en tiempos de cambiarla, ¿cierto? Y efectivamente se cambió y entonces pudimos mostrar como el protocolo de que efectivamente se cumplía. Pero si eso hubiera pasado después de las 1000 horas, entonces la culpa es de quién? El que vio el cambiado a las 999 horas. Yo no puedo llegar a esperar, porque aquí en Colombia hacemos eso, esperar a que se dañe, a que se acabe, a que se apague, para decir cambiarlo. No, yo tengo que ser, digamos, prevenido en ese aspecto. Y si la lámpara llegó a las 999 horas y no se apagó, de todos modos hay que cambiarla. Hay que cambiarla porque en cualquier momento puede llegar a pasar. Entonces, a esto voy. Cuando yo estoy analizando la vida útil de un activo, pues entonces yo puedo decir, la mejor forma es esa, las unidades que produce. Si esta lámpara, bueno, cuando yo hablo de una lámpara, no es una lámpara pues así de techo, ¿cierto? No, que es una lámpara especial que utiliza un equipo pues para hacer, digamos, algún tipo de medición o algo tipo de estilo. En todo caso, es un elemento pues de propiedad planta equipo. Entonces, cuando yo digo que esa lámpara funciona por horas, ¿cierto? Entonces yo lo más recomendable es que la aprecie por horas. Ahí fuera solo como 4 millones de pesos, o sea que es bien costoso. Entonces, si yo veo que esa lámpara trabaja por horas
y me garantizan 1000 horas de funcionamiento, entonces yo la deprecio por horas. ¿Cuántas horas? Entonces habrá meses que se prenda más, meses que se prenda menos. Entonces la depreciación tiene que responder de esa forma. En los meses que se prendió más, pues va a haber más gasto de depreciación y en los meses que se prendió menos, pues va a haber menos gasto de depreciación. Y así cumplir las 1000 horas de depreciación del activo porque esa era su expectativa de uso, 1000 horas. ¿Sí? En cambio, si la lámpara no tuviera expectativa de horas, o sea, si fuera otro elemento diferente a una lámpara que funciona de derecho siempre, o sea, no está sujeto a las unidades que se pueda llegar a producir, entonces sí puedo utilizar un método distinto, como por ejemplo línea recta, que todos los meses es igual, todos los meses es igual, todos los meses es igual. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere de que se aplicará uniformemente, no, se aplicará, ¿cierto? Un patrón, se elegirá un método de apreciación que refleje un patrón de consumo de esos beneficios. En la medida que que ese activo está dando beneficios, en esa medida yo lo voy depreciando. ¿Listo? Sería ilógico pensar que yo tengo una máquina que produce tantas unidades. Al principio, poquitas, y al final de su vida, bastantes. O sea, tiene un comportamiento distinto. Y que yo voy a apreciar más, ¿cierto? Cuando la máquina está produciendo menos y voy a apreciar menos cuando la máquina está produciendo más. O sea, no es posible que se llegue a presentar una situación de esas. Aunque también la verdad es que las entidades de gobierno no se preocupan por eso, hacen todo por igual y todo se va pues, a depreciación lineal, porque es lo más práctico, por así decirlo, obviamente, es lo más práctico. Y bueno, y por acá dice que, ojo, pues hay que tener en cuenta que sea uniforme, o sea, que todos los periodos se manejen el mismo patrón, no que yo voy a utilizar en un periodo una unidad de depreciación distinta al otro mes, al otro año, no, hay que ser uniformes constantes. Muy bien, y ya por último, tenemos acá la baja en cuentas. Entonces, recordemos, reconocimiento, reconocimiento inicial, medición, medición posterior, baja en cuentas. ¿Sí? Ahí vamos por el cuarto elemento, baja en cuentas. ¿Y qué es baja en cuentas? Pues muy sencillo, es cuando esa propiedad planta equipo se va a dar de baja, o sea, ya no cumple con los criterios que tuvimos al principio para reconocerlos, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un vehículo y el vehículo se lo roban? ¿Cierto? Pasó, bueno, sí, se lo roban. Digamos que el activo estaba ahí en el parqueadero y un día fueron a ver y ya no estaba. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede llegar a pasar en esa situación? Pues seguramente se afectan los seguros, se llama a la policía, todo eso. Pero sucede que cuando el activo ya no está en físico, sucede que ya no está cumpliendo con el criterio de materialidad. Arriba, materialidad, o sea, cuando el activo ya desaparece, por así decirlo, no por arte de magia, sino que desaparece, entonces ahí ya no cumple. Entonces, como no es tangible, entonces ¿yo qué hago? Lo saco de mis estados financieros. ¿Listo? Esa es una situación. Ahora, por ejemplo, cuando el activo le queda, por ejemplo, una expectativa de uso de días, ya está en las últimas, como dice el cuento, también lo tengo que dar de baja. ¿Por qué? Porque ya el activo no está funcionando como debería funcionar. Esa es otra situación. Entonces ahí lo tengo que dar de baja. Por ejemplo, que ya no lo utilicemos para nada. No sé si ustedes han visto que en algunas entidades públicas hay por allá un cuarto lleno de puras cosas viejas que no utilizan, que los tienen ahí porque no los pueden votar. Pues ellos tienen su creencia que no los pueden votar, ¿cierto? Pero si ya el activo no sirve para nada, ni para utilizarlo en la producción, ni en la prestación de servicio, ni tampoco con fines administrativos, ni nada de esas cosas, simplemente hay que darlo de baja. Entonces, si ven, entonces cuando yo digo que un activo no cumple ya estas definiciones que vimos acá, esto que está acá, ¿listo? Ya no cumple esto, yo tengo que decirle a mi contabilidad, démosle de baja a ese activo. Ya no puede estar ahí, dale de baja, ¿cierto? Y también cuando lo vendamos, también se puede disponer, por ejemplo, cuando se vende, ¿cierto? También puede ser que lo vamos a vender, ahí también hay que darlo de baja. Entonces les cuento que no darle de baja en la contabilidad de la propiedad planta equipo, que ya no cumple con esas definiciones de arriba, es la incongruencia más grande que puede haber en una contabilidad. Porque entonces, aunque no lo crean, aparecen en los estados financieros activos que no deben ser activos. O sea, propiedad planta equipo que no cumple con la definición. Y eso está malo, eso está realmente muy, muy mal. Sino que en las entidades públicas hay creencias, o sea, particularmente he visto que hay mucho contador o mucho, digamos, responsable de cuentas que dice, no le puedo dar de baja eso, no, porque entonces viene la Contraloría y me dice que aquí hay un detrimento patrimonial y me puede llevar a la cárcel. Y yo, sí, eso es cierto, eso también es cierto. Pero lo que no dice o sea, la Contraloría no le va a decir a usted que no lo haga cuando no se está cumpliendo con los principios. Una cosa muy distinta, y es lo que sucede en muchas partes de Colombia, de que la entidad de gobierno compra, por ejemplo, vehículos o compra equipos, compra, digamos, insumos y desaparecen misteriosamente.
¿cierto? Compran un carro y el carro se desapareció. Compran motos, se desapareció. En un municipio aquí muy cercano a Cartago, sucedió que un hospital compró unas ambulancias. O sea, compró dos ambulancias nuevas para darle de baja a la ambulancia viejita. ¿Sí me hago entender? Entonces, porque ya la ambulancia viejita ya no cumplía con los requerimientos que exige la norma técnica pues, del manejo de ese tipo de ambulancia. O sea, ya no podía seguir siendo habilitada para transportar, digamos, pacientes. Entonces, ¿qué hizo la persona encargada pues, de esas ambulancias? Sencillamente la mandó a chatarrizar. Dijo, chatarricémosla, ¿cierto? Chatarricémosla. Entonces, hasta ahí yo diría, bien, está claro, o sea, el vehículo ya no funciona, hay que chatarrizarlo, hay que darlo de baja, ¿cierto? Pero sucede que después, por allá, no sé en qué parte, creo que va a poder como en la costa o en los llanos orientales, no me acuerdo dónde fue, encontraron esa misma ambulancia que aquí se dio de baja, que porque ya no funcionaba y pues así estaba funcionando. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo así? Y aquí salió que porque no podía estar funcionando, que porque no podía servir, o sea, que no podía seguir operando. Pero por allá en otra parte sí estaba operando. Entonces se pusieron a hacer trazabilidad, a mirar, y después que el gerente, la persona encargada de ese hospital, pues cogió, él dijo, no, pues tranquilo, yo me encargo de la chatarrización, como quien dice, como quien se lleva la basura para la casa y dice que la puede echar la basura en la casa. Entonces se la llevó y mentiras que lo que hizo fue pintarla y venderla. No sabe nada, mucha ¿Ah? Valentina. Imagínate, pues la vendió. Entonces eso Ella se ríe porque sabe que es verdad. sí. Entonces, esas vivezas son las que no son permitidas. Ahí es donde llega la Contraloría, investiga, puede llevarse a la cárcel a la persona, porque obviamente ahí hizo un daño, ¿cierto? O sea, obviamente la persona hizo el daño, o lo tuvo la intención de hacerlo, obviamente, ¿cierto? Porque dijo, no, o sea, como si, en serio, como si eso fuera basura que yo pueda echar en la basura de mi casa y me la llevo, como si le estuviera haciendo un favor al hospital, pues por eso. Entonces, eso no es permitido. Pero darle de baja activos que efectivamente ya se dañaron, activos que ya no sirven, cosas viejas que ya no sirven, eso hay que darle de baja en la contabilidad, hay que bajarlo, o sea, hay que comenzar a depurar bastante a hacer eso. Entonces, ¿sí ven? Entonces la baja en cuentas es muy importante, por eso está contemplada aquí. Y muchas empresas se quedan ahí, se quedan solamente en medición posterior y no hacen la baja en cuentas. O sea, no son conscientes de que tienen que darle baja a ese activo que ya no cumple la definición de propiedad plana. Y por último, están las revelaciones. Ya con eso terminamos. Cuando yo hablo de revelaciones, esto es un elemento nuevo que traen las normas internacionales, tanto en el sector público como privado, y es que me dice, ojo, usted hasta el momento me dijo cómo que cumplió unas condiciones para reconocerlo, que le dio un valor en la medición inicial, que lo volvió a medir en la medición posterior, y fuera de eso, si el activo ya cumplió su ciclo, usted le dio de baja, ¿cierto? Ahí cumplió los cuatro. Bueno, este que yo quise con los deditos, sí, ya aparezco en TikTok haciendo digamos, la mímica acá. Entonces, cumple con las cuatro condiciones: reconocimiento inicial, medición posterior y baja en cuentas. ¿Listo? Pero sucede que toda esa información que está ahí le falta algo para ser completa, le falta algo para ser de calidad, le falta algo para que las personas que toman decisiones con esa información puedan, digamos, tener el conjunto completo. Pueden decir, está completo, está súper bien, que es la revelación. La revelación es información narrativa descriptiva que acompañan esas transacciones. Entonces, si bien mi contabilidad está llena de débitos, créditos, la información contabilizada, débitos, créditos, las revelaciones son esas notas que acompañan esas transacciones donde me explican todo esto que no puedo explicar yo con débitos y créditos, ¿cierto? O sea, que me toca contarlos. ¿Y qué me toca contar? Pues a mí me toca decir, vea, el método que yo elegí para depreciar es este. La vida útil que nosotros estimamos es esta, ¿cierto? Su valor en libros y depresión acumulada y todo lo demás está aquí, ¿cierto? ¿Cómo comenzó y cómo terminó? Está aquí. ¿Reciben toda esta información que está aquí? Toda esta información que está acá. Es información extra, información adicional, información que yo debo incluir en mis estados financieros a modo de completar, ¿cierto? Las transacciones que solamente débitos y créditos, términos cuantitativos, puedo llegar, digamos, a explicar. Entre contadores nos damos cuenta de muchas cosas viendo esos débitos y créditos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, que soy contador, veo una contabilidad donde no hay depreciación acumulada, donde no hay deterioro, inmediatamente digo, aquí hace falta algo. ¿Y cómo lo observo? Me voy para la cuenta del gasto y veo que no hay una cuenta de gasto con un valor débito de la depreciación. Veo que no hay una cuenta del valor de un gasto de deterioro
en el débito. Entonces yo me puedo dar cuenta, pero porque soy contador, ¿cierto? Pero para el resto de gente que no es contadora, que es las que toman decisiones con esa información, pues ellos no hacen eso tan práctico. Ellos tienen que explicarles, tienen que decirles, tienen que decir, ah, bueno, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tasas utilizó? ¿Qué vías útiles utilizó? Entonces todo eso toca explicarlo. Entonces toca hacer una nota muy bonita donde se explique, ¿cierto? No, ¿Qué está fue muy lo que usted bonito. hizo? Y claro, hay que hacer una nota. Por eso los estados financieros son apenas 4 y son 4 hojitas, pero las notas que también hacen parte de los estados financieros pueden ser 30, 28, 50 y pico hojas, o sea, pueden ser muchas, porque depende de qué tanto tenga que explicar usted. Ok. Entonces, ahí está, esa es la parte chévere. Y si yo no entrego esas notas, si no entrego esas revelaciones, ¿cierto? Entonces mis estados financieros no están completos. Y ahí está el problema, no está completo, ¿cierto? Entonces, recordemos y repasemos de nuevo. Entonces, está acá. Espérate que me salió. Listo, entonces recordemos. Está el reconocimiento, ¿cierto? Reconocimiento. Medición inicial. Medición posterior. Baja en cuentas y revelaciones. Entonces son 5 elementos importantísimos a tener en cuenta en este ejercicio. Y si ustedes van y revisan, les voy a mostrar aquí la norma. Les voy a mostrar la norma aquí. Si ustedes van y revisan la norma, ¿cierto? Aquí está. Ustedes van a encontrar que para todos, por ejemplo aquí, a mí me ha gustado mucho hablar de cuentas por cobrar, porque también me llama mucho la atención, me parece muy entretenido cuentas por cobrar. Miren que está la misma, ¿cierto? Reconocimiento, clasificación, medición inicial, medición posterior, baja en cuenta y revelación, ¿sí? Están siempre los mismos elementos. Reconocimiento, medición inicial, medición posterior, baja en cuenta y revelaciones, ¿sí? Entonces todas tienen lo mismo, todas tienen lo mismo, ¿sí? Todo lo mismo. ¿Sí? Ahí está. De pronto unas tienen un poquito más, otras tienen un poquito menos, pero en esencia traen lo mismo, traen lo mismo. ¿Sí? Reconocimiento, medición inicial, medición posterior, baja en cuenta y revelaciones. O sea que estos 5 elementos son esenciales para que ustedes entiendan, ¿cierto? Cómo funciona la contabilidad, en este caso la contabilidad pública. En el sector privado es exactamente igual, es igual. Entonces, si ya ustedes, por ejemplo, tienen en mente una temática, qué sé yo, por ejemplo, inventarios, unos fue inventarios, aquí está inventarios. Entonces ya sabe que existe un primer tiempo que es reconocimiento. Entonces aquí me dice, bueno, ¿cómo lo reconozco? Luego dice que hay un tiempo, un segundo tiempo, que es la medición inicial. Entonces aquí me dice, ¿cómo es la medición inicial? Incluso aquí hay 2 métodos, vea. Hay 2 métodos, ¿sí ve? Costo de adquisición y costo de transformación. Porque las mercancías usted las puede hacer o las puede comprar ya hechas, ¿cierto? Esa es la diferencia. Incluso me habla acá de técnicas de medición. Bueno, hay más información pues aquí que me quieren encontrar. Luego, sistemas de inventarios, todo esto que está aquí hace parte de medición inicial. Luego dice medición posterior, reconocimiento en el resultado, o sea, me dice en dónde lo tengo que ubicar. Baja en cuentas y revelaciones, ¿sí? Tiene la misma estructura, la misma estructura. Entonces yo ya sé que si voy a hablar de inventarios, pues me meto acá en la norma y leo los 4 tiempos más la revelación y ya soy consciente de cómo hacer mi contabilidad y cómo sujetarme a la norma. Entonces, es relativamente fácil. Desafortunadamente, necesitaríamos muchas más clases para ver cada tema de estos y pues la verdad es que no lo hay, ¿cierto? No alcanzamos a hacer todas las actividades. Pero entonces, yo les tengo una propuesta. Yo les tengo una propuesta. Les voy a contar aquí en qué consiste el trabajo de esta clase, el trabajo de esta semana. No, ¿por Sí, qué? hay que hacer trabajos, hay que estudiar, Ay, me escucharon. obvio. Sí, sí, sí. Mire, les voy a mostrar acá. Como siempre. Ay, sí, profe, yo vi esa actividad tan rara. Yo, ¿qué es eso? Yo lo vi Menos anoche. mal, sí, menos mal yo les explico, no se preocupen. Bueno, quiero hacer una aclaración. Nosotros en contabilidad y presupuesto público vamos muy bien, vamos bien. Mire que las actividades fueron todas hechas, cumplieron sin problema, todo me pareció muy bien, ¿cierto? Pero en la parte de la otra clase que tenemos por la tarde, la de paquetes contables, sí vamos a trazar un poquito, porque yo que voy a hacer esta clase o sea, por la tarde que voy a hacer con ustedes, voy a explicarles. Voy a hacer la clase que no pudimos tener ese día que estuvimos allá, en la última vez que tuvimos clase pues en la universidad. La del ¿Listo? 5.
Sí, la clase de Sigo, sí. Entonces yo creo que se nos va a trazar un poquito las temáticas ya, pero no hay problema, eso nos ponemos al día, ¿listo? Pero esta sí vamos al día sin ningún problema. Porque yo veo que va a ser muy difícil enseñar ese paquete contable, primero porque el programa que estamos teniendo es una versión gratuita. Y como versión gratuita no tiene todas las cosas que trae la versión paga. Entonces por eso es que los videos nos mostraron unas cositas, ¿cierto? Nos mostraron unas cositas y de pronto el aplicativo nos mostraba otras distintas. Entonces ahí está la primera dificultad, ¿cierto? Ahí está la primera dificultad. O sea, que desafortunadamente no tenemos, digamos, la versión paga, ni tampoco les voy a poner a ustedes a pagar un programa contable, pues ahí, son de los cocos, nomás por ganar la materia, no Muy tampoco. costoso, Pues vale como 50.000 profe. pesos, creo que es Ay, mensual, ay, algo ay. así. Entonces no lo veo como necesario, la verdad es que no lo veo como necesario. Si estudiamos en la Universidad de AFI, hasta de pronto les digo que paguen la anualidad, ¿cierto? Pero no, Si no, la no. mensualidad vale 50, no quiero saber cuánto vale la anualidad. 600, puede llorar. Ah, Sí, 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 pero no. Vea, cuando yo estuve en la universidad, bueno, sí me pegó una tuvimos falta. un profesor que nos dijo, el primer día de clases, a mi clase de matemática financiera tienen que llegar con una calculadora financiera, no una calculadora científica, no, calculadora financiera. Y en ese tiempo, estamos hablando de hace un buen tiempito, ya hace unos buenos 10 años más, no hace mucho rato, hace mucho rato. Estuve aprendiendo de segunda. Porque técnicamente lo que se llama la escuela de yo iba adelante, que no se me da la que lo voy a utilizar, porque nosotros como contadores no se financiera. Entonces yo entonces me dije, no vas a comprar calculadora científica, pero la financiera es tan caro. Yo le digo, Estado, pues, ¿quién me la puede prestar? Dígame, pues, es una cosa que o tan caro cuando es portátil hoy en día. Pero que no, yo la presté y no sé qué. Entonces, fue la primera clase. En la segunda clase, comenzó a ser feo tener la calculadora. Pero solamente en la universidad privada, donde todo estaba sin problema. Y por eso me daba diferentes cosas calculadoras médicas. Yo me hacía la isla, amiguito mío ahí, para la No, calculadora. yo Sí, he estado. Sí, no, eran como, ponle, hay unos 40 en el grupo, entonces como que No, se no, a hacer acá todo, ¿cierto? Era como maluco, la calculadora, la calculadora. Yo no sé qué fue lo que pasó, el profesor, y entonces tuvo que anunciar, o sea, como que hubo un problema con unos estudiantes, con una estudiante que lo dio por cosa, no sé qué pasó, o de maldito rechazo. ese tipo de la universidad. Entonces, obviamente también el profesor, el profesor, y entonces lo que yo digo, yo no necesito calculadora, Ay, que Ah, tengo que comprar. Ay, no, qué odio. vamos a trabajar Ah, porque tenía plata, le da igual. sí, es que vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar con Excel. Entonces comenzamos a trabajar matemática financiera en Excel. Entonces vamos a hacer que hacemos la calculación física, la calculadora, hacemos Excel. Y me encantaba con Excel, que me gusta mucho, siempre tiene mucha habilidad con los temas. Y Excel, me encantaba, yo hacía muchos Excel y lo mejor que tocaba. Entonces, me parece inconcebible que no están por la examen, una calculadora científica, una calculadora financiera, cuando no lo menos en su vida. En cambio, un contador necesita Excel, un contador se puede manejar Entonces Excel de seremos esta saber de me diga todo sin burlarnos. Sí, maneja Excel, entonces, claro, bueno, eso, no. mi trabajo Ay, era, sí, sí, mi trabajo financiera aplica Excel. En ese tiempo, entonces, cuando el profesor comenzó un centro de investigación, hoy esa ponencia nacional de la Universidad de la Mata, hice una cartilla, hice todo, y me gradué con un primer grado de matemáticas y aplica Excel. Entonces, yo me acuerdo de mes, y espera, está muy mal, tenía ahí una carrera muy mal. Entonces, yo digo que uno tiene que seleccionar, yo para que si ustedes compren un programa de contabilidad, si lo vemos utilizar, me parece que es algo lógico y necesario. En cuanto a el temas, listo, entonces, realmente los hijos los tienen, y sabía que son positivos. Entonces, aquí a las está la actividad. Yo siempre eso es lo que yo voy a calificar. Yo le voy a calificar 20% de trabajo, la empresa no la registro. Entonces aparece acá abajo la rúbrica. No, pues profesor, pero usted aparece la rúbrica. Por favor, no trabajos en Word, todos en PDF, así como lo dice la rúbrica. Ese segundo, el que no suba en PDF, les cuento puntos. Listo, el que no me haga, les cuento puntos. O sea, la rúbrica al pie de la letra. Listo. Entonces, de mi actividad se ve como hay trabajo para ir también en el caso de ustedes. Y con la ayuda del material de clase y las explicaciones que tuvimos, pues, como tal en el encuentro, debemos realizar el supuesto de aplicación de la propiedad frente a equipo de la entidad de gobierno. Entonces, aquí está el supuesto. Entonces, yo les tengo aquí lo siguiente. Es un ejercicio, creo que así que está bien. Es un ejercicio donde, Yo me hago con usted, profe. bueno, Yolanita se hace conmigo. Pero el problema es que yo no hago tareas, entonces me tiene que poner Ah, en no, la igual. portada, me tiene que poner en la portada ahí. No, yo hago la portada y usted hace lo demás. No, yo hago la portada, a mí no me pongo a trabajar. Entonces, miren que aquí hay un ejercicio que se llama propiedades, planta de equipo, entidad de gobierno, contra la nación. Entonces, aquí ya está todo el supuesto, aquí está, que es cierto, está completamente desarrollado. Aquí ya está desarrollado. Mire que todo lo que tenía que hacer ya está hecho, ¿cierto? Está hecho. Está explicado aquí, ¿cierto? Ta. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo que ustedes tienen que hacerme es una propuesta de cómo se contabilizaría esto que está acá arriba ya hecho, ¿sí? Sea, yo a ustedes el trabajo no les voy a poner a calcular nada de esto, no. Lo quiero que ustedes me hagan una propuesta de cómo sería contabilizar esto. Cómo contabilizar el registro de ajuste, el registro de depreciación, tarjeta, que sea todo eso. ¿Listo? Es una propuesta, ¿listo? O sea, ustedes, como ustedes consideren, ¿listo? Y aquí incluso hay varias opciones, o sea, hay varias alternativas de cómo resolver el trabajo anterior.
hay una alternativa y una alternativa 2. Listo, lo mismo, está completamente desarrollado, ¿sí? Está completamente desarrollado. Simplemente quiero que ustedes me hagan la contabilización, ¿cierto? Mira, aquí también hay otra alternativa 3 de cómo se puede hacer, ¿cierto? Ahí está. Entonces, para poder llenar esto, ¿cierto? Para poder hacerlo, ustedes se tienen que basar de este documento que vimos en clases, de las explicaciones que hice, ¿cierto? Y también del catálogo de cuentas. ¿Qué dónde lo encuentran? Vamos aquí dónde lo encuentran. Recuerda que nosotros entramos a la página de la contaduría, ¿cierto? contaduría.gov.co. Recuerda que esto queda grabado, entonces de todos modos ahí ustedes lo tienen presente. contaduría.gov.co. ¿No? Aquí en el link de RCP, régimen de contabilidad pública, ¿se acuerdan? Acá, RCP. Fíjate que es que siempre es un poquito lentito el asunto. Ay, Dios mío. Tengo hambre. Ya vamos a terminar ahorita, tan notico. Lo maluco de estos clases virtuales es que nos dejan sin descanso. Sí, aquí está. Uy, Niñas, sí. vean, ponle cuidado. Aquí está. RCP, régimen de contabilidad pública, convergencia NIF. Yo ya les he mostrado a ustedes aquí donde está la información. ¿No? Y acá, donde dice norma de entidades de gobierno, aquí norma de entidad de gobierno, está aquí entonces aquí catálogo general de cuentas. Catálogo general de cuentas. Voy a bajarles el archivito ya también, pues no que les explico dónde lo sacan, pero les voy a bajar el archivito ya. Y aquí escogen la más reciente, que en este caso es la octava versión. Listo, ustedes cogen la ancla ahí y les abre el catálogo. Y ahí pueden buscar las cuentas que pueden llegar a utilizar pues para hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero hacer. Entonces, listo, niñas. Entonces, aquí ya dice que nos queda solamente un minuto. Un minuto de clase. Ay, Dios mío, corra, corra, corra. ¿Y si alcanzó a grabar la otra? Venga, yo Sí, tomo sí, la ya foto. se alcanzó a grabar la otra. Ya se alcanzó a grabar la otra, sí. Sí, ya. Vea, faltando un minuto terminó de grabar la otra, sí. Entonces, listo. Entonces, así queda. Entonces, ahorita entonces termina esta clase y grabo la segunda parte. Ya me grabo la segunda parte. ¿Listo? Ah, Entonces, bueno, profe. entonces quedamos entonces así, niños juiciosos. ¿Ok? Cualquier duda, Bueno, cualquier inquietud, me profe. avisa. Pero, o sea, Bueno. quiero que vean muy bien el trabajo que se hizo, cómo se hizo. O sea, el trabajo está completamente desarrollado. O sea, ahí está ya desarrollado. Simplemente quiero es que ustedes me hagan la proyección de cómo se contabiliza. ¿Listo? De Ok. cómo se contabiliza. ¿Listo? Y eso entonces lo vemos. Entonces en la próxima clase, antes de comenzar la clase, les resuelvo entonces cómo termina esto. ¿Listo? Bueno, Bueno. Listo, niños. Muchas gracias. muchas Muy bonito, gracias. 8 días. Bueno,